Recién oró, encomendó nuestra vida en las manos del Señor, el mensaje, la lectura de su palabra, así que quiero invitarlos a que busquemos Génesis capítulo 21 y en forma paralela Gálatas capítulo 4, que lo tengan ahí, porque vamos a recurrir a Gálatas. Hace algo así como 7 años, Dios me dio la posibilidad de conocer a mi abuela. Mi papá no la conocía por 67 años, no conocía a su mamá. Un día la fuimos a visitar con Cari, con mi señora, y la fuimos a visitar porque teníamos algunos datos, buscamos en el padrón. Fuimos primero a verlo a mi papá y nos comentó algunas cosas, que algunos decían que estaba muerta, que se había ido a Chile, que estaba en el sur, que era mapuche, habían cantidad de versiones. Y le pregunté la edad, el nombre completo, y empezamos un domingo a buscarla por internet en el padrón electoral, y Dios puso una fuerte sensación ese día que le íbamos a encontrar. Preparamos el mate, encontramos 2 direcciones ese día en el padrón, fuimos a la calle Chosmalal, acá en Neuquén, y resulta ser que después nos enteramos que era Chosmalal en Villa La Angostura, esa calle. Y había otra dirección y empezamos a caminar cerca del aeropuerto. Golpeo una puerta, me dice, no la conozco. Golpeo otra puerta, tampoco la conocían. Otra puerta tampoco. Venía una persona caminando bajo la ventanilla y le digo, estamos buscando a Elsa Valenzuela. Sí, dice, mi abuela, ¿quién la busca? No, le digo, es una larga historia. Bueno, se los resumo. La encontramos. Mi papá muy parecido a ella. Muy parecido, de todos los hermanos que se encontró después, es el más parecido. Resulta ser que esa noche lo invitamos a tomar un café ahí en el centro y le comenté que habíamos encontrado a su mamá. No sabía si reírse, estaba tan emocionado. Al día siguiente preparamos todo para llevarlo al encuentro con su mamá. Le hizo una carta impresionante. Me dice, ¿dónde podemos pasar a comprar fresias? Pasamos ahí cerca de la vía a comprar fresias y cuando llegamos allá no les puedo explicar la alegría que tenía, pero no pudo él leer esa carta. Esa carta decía algo así como, hoy es el día más feliz de mi vida, porque Dios me da la dicha de conocer al ser que me dio la vida. Las noches que me pasé sin dormir pensando cómo sería su rostro. Y hoy Dios me da el privilegio, me concede la gracia de conocerla. Así que no se pueden imaginar la alegría que tenía ese día. Y yo me acordé de esto porque seguramente algo así debe haber sido la alegría, o mucho más tal vez, cuando Isaac nace y cuando Abraham puede ver que la promesa de Dios, esa promesa que iba a tener un hijo, se cumplía. Recuerden que Sara tenía 90 años y Abraham 100 años. Imagínense la alegría que tendría Abraham cuando nace su hijo, ese hijo de la promesa. Muchos años después de que esa promesa haya sido dada por Dios, se cumple. Pero la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios tiene poder, tiene mucho poder. Vamos a leer el verso 1 del capítulo 21. Dice entonces el Señor, y vamos a ver cómo en 3 oportunidades se menciona justamente que esta palabra, la palabra de Dios, tiene poder. Dice, entonces el Señor visitó a Sara. Como sigue, como había dicho. Dios dijo que la iba a visitar y lo hizo. Ese es el poder de la palabra de Dios, cumpliéndose en la vida de Sara. Luego dice en el mismo versículo, e hizo el Señor por Sara, a favor de Sara, como lo había prometido. Nuevamente vemos 2 veces como la palabra de Dios se cumple, tal como lo había prometido.
Dice el verso 2, y Sara concibió, Sara, la mamá de Isaac, concibió, dio a luz un hijo, a Abraham, ese hijo que Dios había prometido en su vejez. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100 años. ¿Y cuándo lo dio? Y esta es la tercera vez que se menciona el poder de la palabra de Dios en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Fíjese el poder que tiene la palabra de Dios. Y es la misma palabra que Dios ha dejado en nuestras manos. Ahora, ¿cuál es lo más importante, lo más relevante de todo esto? Que la palabra de Dios se cumplió y que la palabra de Dios se cumple. En este caso, se cumplió en contra de todos los pronósticos naturales, si se quiere. Porque, dígame, ¿conocen a alguna mujer de 90 años que haya dado a luz un hijo? Un padre de 100 años. Yo no conozco. Tal vez haya algo en el medio de la selva, no sabemos, pero no lo conozco. Pero seguimos. Verso 3. Dice el verso 3, Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara, su mujer. ¿Y qué hizo Abraham? También en cumplimiento a la palabra de Dios, dice el verso 4, circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, tal como Dios lo había determinado en su ley, como Dios lo había mandado. Y dice el verso 5, Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y fíjense cómo esa emoción, esa alegría, ese entusiasmo que se refleja en la persona de Abraham, no nubló lo más importante que Dios quiere que tengamos. Porque a veces con el entusiasmo tenemos la tendencia a olvidarnos algunas cosas. Pero vemos en Abraham que esa emoción no nubló la obediencia que Dios le pedía, que Dios quería que él tenga. Dice Génesis 17, para afirmar esto que leímos, 17 verso 10, este es mi pacto, que guarden entre yo y ustedes, o vosotros, tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Eso había determinado Dios. Tiene que ser circuncidado en la carne del prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros, con ustedes, a la edad de 8 días. Será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. ¿Y qué hizo Abraham? Hizo exactamente esto. Es decir, que Abraham estaba comenzando como deberíamos comenzar todos, con el pie derecho. Comenzó obedeciendo a Dios. Vamos al verso 5 otra vez. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, verso 7, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le ha dado a luz un hijo en su vejez. Y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un banquete, hizo una fiesta el día que Isaac fue destetado. Hubo risas, hubo alegría, hubo entusiasmo, hubo mucha felicidad, porque esto que acaba de ocurrir, que acabamos de leer, que es una historia real, fue un milagro. Esto fue algo que Dios hizo. Y vemos, quiero mostrarles en Génesis 17, cómo también Abraham se rió en su momento, pero esa risa que vemos en la vida de Abraham fue una risa como consecuencia de haberle creído a Dios. Se puede decir que fue una risa llena de fe,
Dice así la palabra: entonces Abraham se postró sobre su rostro cuando se enteró de esto y se rió. Pero más adelante en la Escritura vemos que esa risa tuvo que ver con la fe. Se rió, pero como consecuencia de haberle creído esto a Dios, sabiendo que Dios puede hacer cosas extraordinarias. Y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá, pero le creyó a Dios, dice la Escritura. Después vemos en Sara, un capítulo más adelante, capítulo 18, verso 12, que también Sara se ríe, pero esa risa sí raya en la incredulidad, como nos refleja la palabra. Y Sara, dice el verso 12, se rió para sus adentros. Ahí había venido el Señor a visitarlos, a visitar a Abraham. Estaba Sara en la tienda, estaba escuchando lo que Dios le decía a Abraham. Y dice ella: ¿tendré placer después de haber envejecido? Siendo también viejo mi Señor, siendo también viejo Abraham. Y vemos esta risa como una risa de parte de Sara, pero incrédula. Después hay una risa más. Génesis 21, el capítulo que estamos considerando hoy. Dice el verso 5 y el verso 6. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara: Dios me ha hecho reír. Y vemos esta risa, ahora sí, una risa de alegría, no de incredulidad. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. También compartiendo esta alegría que hay hoy en mi vida. ¿Saben cómo lo llamaron? Isaac. ¿Y qué significa Isaac? Risa, él ríe. Muy bien, muy bien. Dios cumple lo que promete siempre. Dios siempre honra su palabra. Tal vez no cuando nosotros creemos o pensamos que Dios va a cumplir su palabra o que Dios debería cumplir su palabra. Dios siempre cumple su palabra, pero no siempre cuando nosotros creemos que lo va a hacer. Hay otro personaje, aparte de Isaac, en la vida de Abraham. Y ese personaje se llama Ismael. ¿Lo tienen? Ismael, que también es hijo de Abraham, pero no precisamente con Sara, su mujer. Ismael nace de la esclava egipcia llamada Agar. Es decir, ellos pretendieron en su momento, en un bajón de fe tal vez, pretendieron ayudarle a Dios porque veían que la promesa esta que Dios se había hecho no se cumplía. Entonces, en consentimiento con Sara, Sara lo convence a Abraham, le dice: bueno, acostate con Agar, a ver si por este lado viene el cumplimiento de la promesa, y eso sucede. Ahora, pensaron que Dios tal vez necesitaba una manito, algo de ayuda para que esto se pueda cumplir, pero en realidad Dios no necesita ayuda de ningún tipo de parte nuestra. Bueno, Ismael tenía, cuando nace Isaac, 14 años, es decir, que estuvo como hijo único ahí en la casa de Abraham, 14 años, era hijo de Abraham. ¿Y qué sucede? Después del nacimiento de Isaac, empiezan a surgir los celos y se empieza a burlar de su hermano, se empieza a burlar de Isaac. Dice el verso 9, y Sara vio, 21:9, y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, burlándose, persiguiendo de alguna manera a su hijo Isaac. Claro, él había sido el centro de atención durante 14 años, literalmente. Entonces empieza a verse desplazado, los celos empiezan a jugarle una mala pasada y eso se empieza a manifestar en su vida. ¿Esto lo vieron en alguna familia? ¿Esto pasa en las familias? Pasa, es muy común. Cuando
el hermanito mayor se empieza a sentir celoso del hermanito menor. Pasó con el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Cuando vuelve el menor que se había malgastado todo, regresa y el hijo mayor siente celos. También pensaba en los hermanos de José, cuando José hizo de alguna manera cuando su padre hizo diferencia con José y los hermanos empezaron a sentir celosos, un error que Jacob había cometido, pero esto es muy común, más común de lo que nosotros nos imaginamos. Ahora, vimos del verso 1 al verso 8 el nacimiento de Isaac. Ahora en el verso 9 vimos la burla ¿de quién? De Ismael para su hermano Isaac. Ahora, viene algo muy triste. Viene algo que Dios avala, algo que menciona Sara y que Dios avala, muy triste, que es el destierro de Ismael. Algo que tal vez puede ser difícil de entender con nuestra mente y hasta que no lo entendemos, hasta que no entendemos su significado, por ahí no alcanzamos a discernir lo que Dios quiere decir. Dice el verso 10, dijo a Abraham, viene hablando de Sara, Sara dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo. Parece duro, ¿no? Es duro. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar juntamente con nuestro hijo Isaac. Ahora, Sara vio la burla que había tenido Ismael para con Isaac. Vio de alguna manera cómo lo perseguía. Y Sara seguramente revive esos celos que habían surgido en su mente cuando Agar le había dado a luz a Ismael, a Abraham. Seguramente revivió todo eso en su mente. Y esto dijo, esta es la gota que rebalsó el vaso, se tiene que ir. Y ella toma la determinación de que se vaya, se lo comunica a Abraham. Ahora, ¿qué pasó con Abraham cuando Sara le hace esta petición de despedir a Agar y de despedir a Ismael? Verso 11, dice que Abraham se angustió en gran manera. El asunto dice, angustió a Abraham en gran manera. ¿Por qué? Porque era su hijo. Si bien había nacido de Agar en común acuerdo con Sara, pero era su hijo. Había estado 14 años viviendo con él, se compartió mucho tiempo con él. Lo amaba, eso no tengo dudas que lo amaba. Imagínense uno cómo se encariña con una persona cuando está 5 años, 6, 7, 14 años estuvo al lado de Abraham y era su hijo. Ahora, ese hijo había nacido como consecuencia de la falta de fe que Abraham y Sara habían tenido. Era su hijo, pero como consecuencia de esa falta de fe, de haberle querido ayudar, entre comillas, a Dios a que esto suceda. ¿Abraham se puso feliz por esta decisión? No, Abraham se angustió, y dice la palabra que se angustió en gran manera. Pero Dios, ¿qué hace Dios? Dios lo tranquiliza. Fíjense, sale al encuentro y lo tranquiliza. Dice el verso 12, mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho. Abraham había tomado la determinación en base a lo que Sara le había dicho. Y ahora le está diciendo, tranquilo Abraham, no te angusties. Porque el muchacho, no te angusties por el muchacho ni por su sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga. Le está diciendo, fíjate lo que te está diciendo Sara, eso hacelo, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Y el verso 13 dice, y también del hijo de la sierva, de la esclava, de Agar, yo haré una gran nación. Yo me voy a ocupar por ser también tu descendiente, porque era hijo de Abraham.
Ahora, Dios le dice, hacele caso a lo que Sara te está pidiendo. Yo me encargo de todo. Ismael también es bendecido por Dios y Dios se ocupa de que de Ismael surja también una gran nación. Ahora vemos la respuesta de Abraham en el verso 14. Se levantó pues Abraham muy de mañana, subrayen eso, muy de mañana. ¿Qué hizo? Tomó pan, tomó un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro, y le dio al muchacho y lo despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Ese me imagino, tratando de ponerme un poquito en el lugar de Abraham, lo duro que debe haber sido para él tomar esta decisión, el desarraigo que tiene que haber producido, pero lo más relevante de todo es que él se sobrepuso a eso y obedeció a Dios. Dios le estaba hablando. Esta es una historia muy fuerte, realmente es una historia muy emotiva, pero qué bueno que es ver en la persona de Abraham cómo, a pesar de esos sentimientos encontrados que seguramente tendría, él decidió obedecer a Dios. Ahora, no es tan importante el significado que esta historia, o mejor dicho, esta historia, como el significado que esta historia tiene. Esta historia tiene un significado y ese significado es lo más relevante, porque hay en esta historia que acabamos de compartir, hay un simbolismo que es el que les quiero transmitir ahora. Es una verdad que se refleja en la Escritura para no olvidar. ¿Vieron esas verdades que Dios quiere que no olvidemos y que tengamos presente todos y cada uno de los días de nuestra vida? Bueno, eso es lo que quiero que veamos ahora con la ayuda de Dios. Es una alegoría, es decir, es una historia simbólica de lo que Dios quiere que vivamos en el día a día nosotros. Y esta historia de Ismael también, es una historia donde Ismael viene a ser el reflejo de lo que es la carne en nuestra vida. Dios nos ha liberado de todos nuestros pecados pasados. Pero les pregunto, ¿la vieja naturaleza también se fue de nuestra vida? La vieja naturaleza sigue estando en nuestra vida. E Ismael refleja precisamente eso, es la carne. Fíjense, vamos a Gálatas 4, verso 22. Porque está escrito que Abraham tuvo, ¿cuántos hijos? 2 hijos. Uno de la sierva y otro de la libre. Estoy leyendo el verso 22 de Gálatas 4. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, como consecuencia de esa falta de fe, de haber pretendido darle una manito a Dios. Y el hijo de la libre, por medio de la promesa. Este es Isaac. Ismael es el cuadro, es la imagen, es la representación de la carne en nuestra vida. Ahora, esto representa lo que pasa en el hombre, lo que pasa en nuestra vida, cuando nosotros pretendemos o tratamos de darle una mano a Dios en aquello que Dios nos ha pedido o nos ha prometido. La carne se considera siempre como algo insuficiente para poder pretender agradar a Dios. Es imposible que podamos agradar a Dios con la carne. Y la carne no es esto que vemos afuera, lo que recubre los huesos. La carne tiene que ver con esos pensamientos que ahora lo vamos a ver. Dios le promete a Abraham un hijo. Y en vez de esperar, ¿qué hace él? Le sugiere que hagamos el intento por el lado de Agar.
O sea, se apoyó concretamente en la carne. Y viene como consecuencia de eso, dijimos Ismael, que dijimos también que simboliza justamente la carne. Ahora, el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se menciona acerca de la carne, y lo vamos a ver, y es todo lo que nosotros hacemos sin estar en dependencia de Dios. Todo lo que nosotros éramos antes, que hoy compartíamos, que vimos parte de eso que compartía Mati cuando estábamos bajo tinieblas, todo lo que éramos antes de conocer a Cristo, pero también cuando nosotros recibimos a Cristo, como decía recién, la carne no se va, está en nuestro interior y hay una lucha permanente. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y a menos que vivamos en el Espíritu, la carne siempre va a prevalecer. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne según el Nuevo Testamento, según lo que Pablo nos enseña en Gálatas? Vamos a Gálatas capítulo 5, por favor, verso 19. ¿Cuáles son esas obras de la carne que están al acecho, que están queriendo sobreponerse constantemente? Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes cuando le damos lugar, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Yo tengo a Cristo en mi corazón y puedo tener celos igual. He recibido al Espíritu y puedo manifestar actitudes de celos para con los demás, rivalidades, disensiones, enemistades, pleitos, peleas, enojos, y sigue la lista. Estas son características, hermanos, de nuestra vieja vida en Cristo, características comunes, normales de todo aquel que está bajo el dominio de Satanás. Esto era común en nosotros. Entonces Ismael representa esto precisamente, el cuadro de lo que nosotros somos sin Dios. Eso representa Ismael. Romanos 7:18 dice, porque yo sé, dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. No podemos ignorar esto, que en nosotros está Ismael y está Isaac. Está la carne, todavía está la vieja naturaleza viviendo, estando al acecho, y está también el Espíritu Santo. Un capítulo más adelante, Romanos 8:8 dice, y los que están en la carne, ¿cómo sigue? No pueden agradar a Dios. Si nosotros no estamos viviendo en el Espíritu, estamos viviendo en la carne, debo saberlo, no puedo agradar a Dios de esa manera. Esta historia del Antiguo Testamento, como dice el apóstol Pablo, es una ilustración simplemente de lo que es vivir en la carne. Es una ilustración que refleja a ese Ismael que representa la carne viviendo en nosotros. Ahora vamos a ver también que Isaac, que es el cuadro precisamente de lo contrario, que es el cuadro del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y dice en Gálatas capítulo 4, así como Isaac fue el hijo de la promesa, dice el verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre, pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de esa promesa, por medio de ese milagro que se cumple.
Esto, dice el verso 24, contiene una alegoría, es decir, un significado simbólico. Isaac representa a quién dijimos, al Espíritu, porque fue producto de un nacimiento sobrenatural. Nadie se imaginaba que a esa edad naciese Isaac y Dios cumpliese esa promesa, pero lo hizo. Abraham tenía 100 años, dijimos, y Sara 90 años, algo impresionante, algo sobrenatural. Isaac entonces representa el Espíritu Santo viviendo en nosotros e Ismael representa la carne. Ahora, Romanos 4:19, quiero que leamos, por favor, porque este nacimiento de Isaac no se puede explicar sin tener en cuenta esta intervención divina. No hay otra manera de poder explicarlo. Por eso el verso 19 dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Isaac es el hijo de la fe, pero es debido al poder de Dios obrando en la vida de Sara, obrando a través de Abraham. Ahora, Dios hizo que Abraham esperara un tiempo prudencial por este hijo de la promesa, hasta que se agotara justamente todo tipo de explicación humana o lógica tal vez, para que no queden dudas de que había sido un milagro de parte de Dios. ¿Por qué Dios lo hizo esperar a Abraham hasta los 100 años? ¿Se preguntaron eso alguna vez? Yo me pregunté, ¿por qué hasta los 100 años? Ahora, Dios quería también que cuando vieran a Isaac tengan la oportunidad de decir, esto realmente es un milagro, esto no pudo haber sucedido de otra manera, y que también de alguna manera todos tengan la posibilidad y tengamos la posibilidad de honrar el nombre de Dios, porque Dios cumplió su promesa a pesar de los pronósticos que humanamente uno puede pensar o tener en cuenta o considerar que a esta edad es imposible, lógicamente, y que vean realmente en la vida de Isaac como una obra sobrenatural de parte de Dios. Dice Gálatas 5:22, vamos otra vez. Mas el fruto del Espíritu, un capítulo más adelante del que vimos recién, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros hemos recibido, cuando recibimos el Espíritu Santo, esa naturaleza divina. Es decir, que todas estas características que son parte del fruto del Espíritu Santo pueden ser reales en nuestra vida cuando vivimos en dependencia de Dios. Pero también, no nos olvidemos, tenemos la vieja naturaleza. Tenemos esa carne que está al acecho permanentemente. Pero cuando el Espíritu empieza a controlar nuestra vida, la carne que está permanentemente queriendo aflorar no tiene posibilidades de dominar nuestra vida, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero es necesario depender de Dios. Esto que hizo Abraham, obedecer a Dios, aunque sea doloroso. Nosotros recibimos a Cristo, juntamente con Cristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va de nuestra vida, está en nosotros, pero sí somos llamados a vivir en la llenura del Espíritu Santo, que es la única manera de contrarrestar esta fuerza de la carne. La carne, dijimos, no se va, esa vieja naturaleza está instalada.
Hay enseñanzas que por ahí escuchamos de que cuando uno recibe a Cristo, o personas que reciben a Cristo, todos tus problemas se van a solucionar. Y eso no es así. O sea, el Señor mismo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Estamos influenciados por un sistema, estamos influenciados por el enemigo, por Satanás, y tenemos como enemigo también esa vieja naturaleza que dentro nuestro quiere constantemente aflorar. Ahora, Pablo, fíjense Génesis 21, 9. Dice, y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y vemos qué hacía, se burlaba, lo perseguía, pero Pablo, ¿qué nos dice en Gálatas 4:28? Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa, pero así como entonces el que nació según la carne, ¿quién era el que nació según la carne? Ismael, persiguió al que nació según el Espíritu, es decir, Isaac. Así también sucede ahora, tal cual, dice Pablo, sucede ahora. ¿Qué quiere decir? Que si somos creyentes, Ismael y Isaac están dentro nuestro, hay como una lucha permanente. La carne tiene esa tendencia constante de perseguir al Espíritu y esa lucha está en nosotros y la tenemos que identificar. Pero no podemos dejar de reforzar en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios nos ha dado la victoria en Jesucristo, en su Espíritu Santo, para poder vencer esa vieja naturaleza, que solamente se vence obedeciendo a Dios, sometiéndonos a su palabra. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Esto, hermanos queridos, es una constante, algo permanente en nuestra vida y es algo de día a día. Queremos, como decía el apóstol Pablo, hacer lo bueno. ¿Cuántas veces te levantaste hoy? Quiero hacer lo bueno, hoy quiero hacer lo que es correcto, hoy quiero tener la actitud que el Señor quiere que tenga. Y termina el día y muchas veces nos vamos tristes porque esto no se cumplió en nuestra vida. Comenzamos bien el día lunes, arrancamos con el pie derecho y allá por el día miércoles estamos tristes y a veces los demás no saben por qué estamos tristes, pero nosotros sí sabemos que tal vez hemos cedido a ese Ismael que nos perseguía y cedimos a ese deseo de la carne que aflora constantemente. El Señor quiere, para ir finalizando, que nosotros seamos vencedores y que vivamos en esa dependencia del Espíritu, fortalecidos en Él, dándole lugar a ese Isaac que hay dentro, para no satisfacer esos deseos de la carne que constantemente están al acecho. Nosotros antes de conocer a Cristo obviamente no teníamos ninguna batalla porque le pertenecíamos a Satanás y no nos dábamos cuenta. Pero hoy tenemos esa batalla porque tenemos el Espíritu Santo y nosotros sabemos que si nos dejamos llevar por la carne no podemos agradar a Dios y podemos servirle a nuestro Dios tal vez en la carne, pero en la carne, recordemos, no se puede glorificar el nombre de Dios. No hay satisfacción. En el final de la historia, fíjense, Abraham echa fuera a Ismael, con todo el dolor del corazón, pero lo echa fuera. Ahora fíjense, volvemos rapidito a Génesis 21:14, dice que se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan
y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndoselos sobre su hombro, y le dio al muchacho y lo despidió, y ella se fue y anduvo errante, qué duro, por el desierto de Berseba. Y fíjense que en el Nuevo Testamento Pablo dice en Gálatas 4:30, vamos a volver ahí, qué es lo que sucede cuando la carne empieza a perseguir al espíritu, cuando Ismael empieza a perseguir a Isaac en nuestra vida. La Biblia dice que así como intervino Abraham, que se levantó muy de mañana, dice, nosotros también, de la misma manera que Abraham lo hizo, nosotros tenemos que hacer con ese deseo de la carne que quiere primeriar nuestras decisiones. En Romanos 6:12 dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcan a sus lujurias, a ese deseo de la carne de querer aflorar y de querer dominar mi mente, mi corazón y mis acciones. Fíjense que hay algunos paralelos acá, como Abraham vio y enfrentó el problema con Ismael, de la misma manera quiere que nosotros enfrentemos ese problema que tenemos en el día a día con la carne, esa lucha que hay entre la carne y el espíritu. Ahora, quiero saltearme para no irme demasiado y me gustaría terminar con lo siguiente. Me impacta esa actitud y esa determinación de Abraham, porque Dios le dijo que lo eche. A pesar de todo ese dolor, él obedeció. Y lo otro que me impactó es que se levantó muy de mañana. Hermanos, cuando hay algo que estás haciendo y que Dios te lo marcó con su Espíritu Santo que está mal, no le des vuelta. No dejes pasar el día tratando de acariciar eso que vos sabés que está mal y de tratar de buscarle algún justificativo o poner la excusa de vamos a orar a ver si tal vez no es tan así. Dios es claro, Dios es determinante. Abraham dice que se levantó muy de mañana e hizo lo que Dios le dijo. Cuando tengamos identificado aquello que Dios me pide, que yo tengo que echar afuera de mi vida, que tengo que neutralizar con el Espíritu Santo, no pierdas tiempo. Dios quiere que lo haga de mañana, que lo haga temprano, que sea lo primero que haga. Y otra cosa interesante, y con esto termino, ¿qué fue lo que le dio a Ismael y a Agar para que se vayan? ¿Le podría haber dado un carro lleno de alimentos y varios barriles de agua? Sí, se lo podría haber dado. Le dio un poco de agua y un poco de pan. Y este es el otro ejemplo que quiero transmitirles en esta mañana. Me salteo el resto porque se hace demasiado largo. No alimentes más de la cuenta aquello que sabés y que tenés identificado que está mal. No le des de comer. Lo justo y necesario y fuera, y neutralizarlo. La obediencia a Dios tiene que estar por sobre todas las cosas. Dios nos ha dejado su Espíritu Santo, nos ha dejado su palabra. El Espíritu trabaja en función a la palabra para identificarnos, recordarnos aquello en lo cual estamos equivocados. Dios nos muestra, el Espíritu Santo nos revela, nos trae esa alarma que nos indica que estamos dándole lugar a la carne y que dijimos el enojo, el odio, los celos, los malos pensamientos y podemos seguir en la lista. Vos lo tenés identificado en tu vida, pero no podemos ignorar que esta es una lucha diaria. Día a día, te recuerdo que la vieja naturaleza está en vos y está en mí.
Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo también está en nosotros y que podemos en Cristo, solo en Cristo, no en la carne, no en el Ismael, solo en Cristo podemos ser más que vencedores. Y no hay nada más lindo que esa sensación especial de estar en obediencia al Espíritu Santo y de sentir como que está flotando por estar obedeciendo a Dios. Ese es el mayor desafío de cada hijo de Dios, que a pesar de que está el Ismael adentro, que a pesar de que la carne quiere primerearnos, el Espíritu Santo, que es superior, que es algo, ese sello que tenemos como consecuencia de un milagro que se produjo en nuestra vida por haber recibido a Cristo, es mayor que la carne y lo puede someter. Dios quiere darnos calidad de vida y calidad de vida es vivir en el Espíritu, no hay otra. No creamos que porque estamos justificando a veces alguno de esos pecados que estamos haciendo y somos conscientes de que a pesar de que el Espíritu nos refleja, nos muestra, nos alerta, no creamos que está bien. La palabra es clara, blanco es blanco, negro es negro. Así que hermano, te invito a que tomes este desafío en este comienzo de semana y me estoy invitando a mí mismo cuando les digo esto, a que podamos vivir realmente en el Espíritu para honrar a Dios, para glorificar su nombre y para reflejar a Cristo en nuestras vidas para bendición de muchos. Que Dios bendiga su palabra. Dejo a Mati para que termine con una oración.